Decía Giulio Andreotti, un viejo político de la democracia cristiana italiana, que había hermanos del alma, grandes amigos, amigos inseparables, amigos, enemigos, enemigos irreconciliables y compañeros de partido. No andaba falto de razón porque a menudo chocas más con tus propios compañeros que con los de los demás partidos con los que supuestamente estás muy alejado ideológicamente. Un político de izquierda choca con uno de derechas en las elecciones y a no ser que estés en la pelea política cotidiana, en los medios de comunicación, pues no hay mayores encontronazos, quizá en un municipio. Es verdad que la derecha, sobre todo últimamente, no dispara con balas de fogueo y cuando está fuera del gobierno más tiempo del que cree que se merece, empieza a usar toda la artillería. En alguna campaña reciente en México aún hay gente de Morena que recuerda la enorme violencia del PRIAM en algunos estados. Hay un dicho en España que reza pueblo pequeño, infierno grande, que es una manera de decir que cuando todos nos conocemos no es necesariamente mejor. En los pequeños pueblos los miembros de un mismo partido compiten por un pequeño cargo y ahí salen los cuchillos y las carabinas, dale un carguillo y verás cómo es Juanillo. Pero según vas subiendo de nivel, cuidado, que también sube la ambición y también el precio que están algunos dispuestos a pagar por llegar a un cargo. Todo eso también tiene su inflación. Thomas Mann, un hombre que comenzó mirando con cierta cercanía al nazismo y que terminó viendo cómo quemaban sus libros delante de la universidad en Berlín en 1933, escribió un libro memorable. En 1947, recién terminada la guerra, El Doctor Faustus. Se trata de una novela que reinterpreta el mito de Fausto, la obra que Goethe convirtió en el Don Quijote o en el Pedro Páramo alemán, pero ahora en el contexto de la Alemania del siglo XX. La historia sigue la vida de Adrian Leverkühn, un compositor genial, un pianista sublime, pero que quiere más y más y más y que en su búsqueda de grandeza, en su búsqueda de la máxima gloria artística, le ofrece un pacto al diablo. A cambio de 24 años de creatividad, renuncia al amor y se condena, como no podría ser de otra manera, a la locura. Adrian Leverkühn tenía cerca un amigo, Serenus Zeitblum, quien observa cómo la genialidad de Adrian va a la par que su destrucción. De manera que a medida que su arte florece, su vida personal y su salud mental se deterioran. ¡Ay, qué falta nos hacen esos amigos! El destino de Leverkühn se convierte en una metáfora del colapso de Alemania bajo el nazismo. Una nación que, cegada por la ambición y el deseo de grandeza, termina destruyéndose a sí misma. La política, ¡ay! La política está llena de pequeños doctores Faustus, capaces de quemar en la hoguera a sus amigos con tal de florecer. Son como esas palomas que necesitan defecar para alzar un poquito más su vuelo gallináceo. La política nos sorprende porque también es el lugar de la máxima generosidad, pero al tiempo de la máxima vileza. Estamos en la era de las mentiras, de las fakes, que desgraciadamente no siempre encuentran un muro en la izquierda. La derecha lo sabe y por eso una de las principales tareas suyas es dividir a la izquierda. Es una de sus principales actividades y tienen equipos especiales que se dedican precisamente a dividir a las fuerzas de la izquierda para que no lleguen al gobierno o para que lo pierdan. Les pagan para eso. La división es profundamente reaccionaria. No debiéramos permitírnosla. Nuestra incapacidad para encontrarnos es un enorme fracaso de un esfuerzo que sabe que para cambiar las cosas necesita aunar muchos esfuerzos. En abril hay elecciones en Ecuador, un país raptado por el empresario Noboa, que desde hace mucho tiempo, mucho antes de que pateara el derecho internacional y entrara en la Embajada de México en Quito para raptar a un ciudadano asilado, venía persiguiendo de manera ilegal a la oposición correísta. Una de las formas de esa persecución siempre tiene que ver con la muerte civil, porque son los dueños de los grandes medios de comunicación y siembran infundios para que el pueblo deje de confiar en sus líderes. Lo hicieron con Lula, se pasó más de 500 días en la cárcel, injustamente, por supuesto. Sin embargo, es bastante probable que Luisa González, en Ecuador, gane las elecciones, porque ha logrado algo que se le resistió a Rafael Correa, que es ganarse el apoyo de la principal asociación indígena del Ecuador, la CONAIE. En Argentina están empezándose a ver esfuerzos para unificar fuerzas. Ahí está, por ejemplo, el gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, que lo ha entendido a la perfección, y algo que tampoco se le escapa a la que ha sido la líder moral del movimiento peronista y del movimiento K, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Milei nunca hubiera llegado al poder en Argentina si el movimiento de izquierda hubiera estado unido, coordinado, si hubieran escuchado a las bases y, sobre todo, si hubieran hecho políticas que beneficiaran claramente a las mayorías que hoy han querido un mentiroso. La pelea en Bolivia entre el presidente Lucho Arce y el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, alimenta un escenario de derrota igual, que de nada sirven buenos datos económicos en Chile si el relato que circula entre el pueblo es que no se ha gobernado para el pueblo. Y además hay severas diferencias entre las diferentes fuerzas de la izquierda. La prisión del líder del Partido Comunista, Daniel Jadue, por el delito de querer que el pueblo tuviera medicinas baratas, no es asumible. No quiero hacer un repaso a todos los países, pero esa realidad, cuidado, es también cierta en Europa. Y es lo que está permitiendo que llegue a este continente la extrema derecha. 5 izquierdas en Francia, otras tantas en Italia, al menos 4 si los verdes alemanes son de izquierdas, cosa que reconozco es un suponer arriesgado. Ya digo, en Alemania 4 fuerzas, o en España un totum revolutum que no solamente expresa una enorme fragmentación, sino que además está presentando delante de la opinión pública un odio interno cainita que no va a ningún lado. El pueblo está ocupado sobreviviendo laboralmente, peleando con la vivienda, los colegios, la formación, el transporte, el calentamiento global, los jefes, Gaza, los sindicatos, o la última ocurrencia de Trump, como para dedicarle mucho tiempo a las peleas eternas dentro de la izquierda, que tanto le gustan a la derecha. Decía Fidel Castro en la excelente entrevista que le hizo Ignacio Ramonet casi al final del libro que el principal error de Cuba había sido no lavar los trapos sucios al aire. Esa frase que se repite de que los trapos sucios se lavan en casa es mentira. Decía Fidel Castro, no lo digo yo. Esa lavandería siempre estaba cerrada o estaba muy lejos, no había agua ni jabón. La verdad es revolucionaria, dijo el socialista Ferdinand Lasalle, alguien a quien Marx quería mucho los lunes, los miércoles y los viernes y el resto de la semana le insultaba. Esa frase la tomó Gramsci para el periódico que fundó La Unità. La verdad es revolucionaria. Un enemigo del pueblo es una obra clásica de teatro del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, escrita en 1882. La historia ocurre en un pequeño pueblo que ha invertido en la construcción de un balneario que se ha convertido en la fuente de ingresos clave para la comunidad. El protagonista es el doctor Thomas Stockman, que es además el médico del balneario, y resulta que descubre que las aguas están contaminadas con bacterias peligrosas provenientes de un matadero cercano. Por su honestidad como médico y también como ciudadano, cree que debe informar al pueblo y, como no parece que le haga mucho caso, escribe un artículo denunciando el problema. El doctor es decente y el artículo es verdadero, algo que está muy lejano de lo que está pasando hoy con tanta frecuencia hoy en día, donde lo que se publica es pescado podrido y los que lo hacen son directamente farsantes, al servicio del mejor postor o de su interés, como el doctor Faustus, personal. Obviamente, en la novela, en la obra de teatro, el asunto generó un problema con las autoridades. El alcalde Peter Stockman, hermano del doctor, se opone a la denuncia, argumentando que si se difunde la noticia, el balneario cerrará y la economía del pueblo colapsará. Además, las reparaciones serían costosísimas y tardarían años en completarse. En un primer momento, la prensa y los ciudadanos apoyan al doctor. Sin embargo, cuando el alcalde y los empresarios locales los amenazan con represalias económicas, los periódicos, doctor Faustus, se niegan a publicar la denuncia y la comunidad finalmente se vuelve contra el doctor Stockman. En una asamblea pública, el doctor intenta advertir a los ciudadanos, pero es interrumpido, es declarado oficialmente un enemigo del pueblo. Su familia es atacada, pierde su trabajo y es expulsado de la comunidad. A pesar de esto, se mantiene firme en su lucha por la verdad. ¿Es una pelea absurda pelear por la verdad? ¿No podríamos afirmar que las democracias de que disfrutamos hoy están sostenidas precisamente por esas luchas anónimas y heroicas de quien no se ha dejado arrastrar ni por el poder ni por la mentira de la gente que no ha querido ser doctor Faustus?
La historia de Adrián Leverkusen, del doctor Faustus de Man, es una poderosa alegoría de la corrupción del alma en la búsqueda del poder. En la política, como en la música de Leverkusen, la ambición puede llevar a individuos o también a naciones, a hacer pactos oscuros, sacrificando valores fundamentales por el éxito momentáneo. Y no os quepa la menor duda de que lo harán siempre enarbolando las banderas de la virtud. Claro que algunos políticos están dispuestos a comprometer sus principios morales, su ética y hasta la estabilidad de su nación con tal de alcanzar el poder o mantenerse en él. Pueden aceptar alianzas con grupos radicales, manipular la verdad o destruir a sus oponentes incluso dentro de su propio grupo político con tal de lograr sus objetivos. Acaba de ser segunda fuerza política en Alemania la extrema derecha, la que se considera seguidora con las distancias necesarias de lo que fue el Tercer Reich. Su opinión de los inmigrantes no está muy lejos de lo que opinaba el nazismo de los judíos, de los gitanos o de los izquierdistas. Es la segunda fuerza en Alemania, es la primera en Italia, es la primera en España. Alguien le ha vendido su alma al demonio, igual que en Estados Unidos algunos vuelven a ver otra vez a los mexicanos como para robarles otro trozo del territorio. La genialidad sin moral es peligrosa, o como decía Bolívar, el genio sin virtud es un azote. De las ideas sembradas por López Obrador, la que más me impacta es la que tiene que ver con el humanismo mexicano, que a mí me hace pensar en la gente decente, en todos los lugares. Por ejemplo, en España ha luchado siempre contra los poderosos, igual que los que se enfrentaron a Hitler, a Mussolini o a Suharto en Indonesia o al PRIAN en México. Ser un cualquiera es la alternativa al pecado de soberbia que tanto prolifera en la política. Adrián Leverkusen es famoso, pero paga un precio fatal por su pacto con el diablo. Un político, cualquier ser humano que sacrifica la verdad, la justicia, la compasión, la humanidad, por el poder, por la fama, aunque sean 15 minutos, por el dinero, tarde o temprano, enfrenta las consecuencias. Algo parecido a lo que le pasa a los cobardes. Y tanto cobardes como mentirosos son personas que no saben que la verdad es revolucionaria.